La guerra siempre ha sido uno de los escenarios donde el ser humano revela sus facetas más oscuras. Más allá de las bombas, los fusiles y los discursos oficiales, existe un sufrimiento silenciado. Una herida invisible que atraviesa generaciones enteras, la esclavitud sexual en zonas de conflicto. No se trata de un daño colateral ni de una consecuencia inevitable del caos. Es una estrategia fría, calculada y despiadada, utilizada por grupos armados, guerrillas, paramilitares e incluso gobiernos para dominar, humillar y destruir comunidades desde adentro. Los cuerpos de mujeres y niñas se transforman en campos de batalla. Y sus cicatrices físicas y emocionales perduran mucho después de que los disparos se detienen. Esta realidad no es lejana ni ajena al mundo hispano. Ha ocurrido, y sigue ocurriendo, en nuestras propias tierras. Durante el siglo XX, el caso de las llamadas mujeres de confort en Asia marcó un precedente de horror sistemático durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército imperial japonés estableció redes organizadas de esclavitud sexual, donde más de 200.000 mujeres, principalmente de Corea, China y Filipinas, fueron secuestradas o engañadas y forzadas a servir sexualmente a los soldados. Durante décadas, sus historias fueron silenciadas por vergüenza y por intereses políticos, hasta que poco a poco la verdad empezó a salir a la luz, revelando la magnitud y la brutalidad de estos crímenes. Pero esta atrocidad no quedó en los libros de historia. El horror se ha reciclado y se sigue reproduciendo en conflictos armados de todo el mundo, incluyendo nuestra propia región. En los años 90, Europa fue testigo de la pesadilla en los Balcanes. La guerra en Bosnia y Herzegovina dejó al descubierto cómo la violencia sexual podía usarse de manera sistemática para fines de limpieza étnica. Miles de mujeres, en su mayoría musulmanas, fueron recluidas en campos de detención improvisados donde el abuso sexual, las torturas y los embarazos forzados se convirtieron en herramientas para aniquilar poblaciones enteras desde su tejido social. Estos actos fueron reconocidos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero para muchas sobrevivientes, la justicia sigue siendo un espejismo distante. En Oriente Medio, la brutalidad del autodenominado Estado Islámico marcó un nuevo capítulo de horror. A partir de 2014, miles de mujeres y niñas yazidíes fueron secuestradas, vendidas en mercados como mercancía, violadas sistemáticamente y forzadas a matrimonios con combatientes. Algunas de ellas tenían apenas 9 o 10 años. Los videos y testimonios desgarradores dieron la vuelta al mundo, pero la respuesta internacional fue lenta y, en muchos casos, ineficaz. Hasta hoy, muchas de esas mujeres siguen desaparecidas, sus comunidades devastadas y su sufrimiento invisibilizado por el ruido de la geopolítica. Pero no hace falta mirar tan lejos para comprender la magnitud del problema. América Latina arrastra su propio historial de violencia sexual vinculada a los conflictos armados, al narcotráfico y al control territorial. En Colombia, durante más de 5 décadas de guerra interna, mujeres y niñas fueron convertidas en botín de guerra por guerrillas, paramilitares y bandas criminales, secuestros, violaciones, explotación sexual y embarazos forzados formaron parte de una estrategia para sembrar el terror, castigar comunidades y quebrar la resistencia social. Según la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, más de 15.000 casos documentados de violencia sexual en el conflicto armado son apenas la punta del iceberg. Detrás de esas cifras se esconden miles de historias silenciadas, de mujeres desplazadas, estigmatizadas y marcadas de por vida. En México, la violencia del narcotráfico y el crimen organizado también ha alimentado formas modernas de esclavitud sexual. Aunque no se trata de un conflicto armado convencional, los niveles de violencia y control social en ciertas regiones replican las dinámicas de guerra, las desapariciones forzadas de mujeres, los feminicidios y la trata de personas con fines de explotación sexual se han convertido en un flagelo que golpea especialmente a las comunidades más vulnerables.
En estados como Tamaulipas, Guerrero o Veracruz, familias enteras viven bajo el miedo constante. Mientras las autoridades muchas veces miran hacia otro lado o incluso están implicadas en las redes criminales, Centroamérica tampoco escapa de esta realidad. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, las pandillas y maras utilizan la violencia sexual como mecanismo de control territorial y castigo. Mujeres jóvenes son obligadas a ser novias de pandilleros, bajo amenazas de muerte, o son víctimas de secuestro y abuso. Muchas familias huyen, empujadas al exilio forzado. Mientras que las que permanecen viven en un entorno donde el silencio y la impunidad son la norma. En África, la República Democrática del Congo sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de cómo la violencia sexual puede convertirse en un arma de guerra. Durante años, grupos armados han secuestrado y esclavizado sexualmente a mujeres y niñas como parte de su estrategia de dominación. Lo que ocurre en Congo, aunque lejano geográficamente, resuena en los mismos patrones que hemos visto en Latinoamérica: impunidad, destrucción del tejido social, enfermedades de transmisión sexual, embarazos forzados y un silencio que alimenta la perpetuación del horror. La esclavitud sexual en zonas de guerra no solo destruye vidas individuales, erosionan comunidades enteras, rompen la confianza social, perpetúan ciclos de violencia y dejan secuelas psicológicas profundas. Las sobrevivientes no solo enfrentan el trauma físico y emocional, sino que a menudo son estigmatizadas, rechazadas por sus propias familias o comunidades, obligadas a cargar con el peso de una violencia que no eligieron. El acceso a la justicia, aunque reconocido en el derecho internacional como un derecho fundamental, sigue siendo un privilegio inalcanzable para la mayoría de las víctimas. Los obstáculos son numerosos: miedo a represalias, estigmatización, falta de recursos, complicidad de autoridades y estructuras patriarcales profundamente arraigadas. La Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas han dado pasos importantes, pero la brecha entre los discursos y la realidad sigue siendo abismal. La dimensión sanitaria de este fenómeno es igualmente devastadora. Las enfermedades de transmisión sexual se propagan sin control, los embarazos forzados agravan la precariedad, y las consecuencias físicas y mentales persisten por años. En muchos territorios afectados por la violencia, los servicios de salud son inexistentes o inaccesibles, condenando a las sobrevivientes al sufrimiento en silencio. La esclavitud sexual también alimenta economías criminales. Redes de trata de personas, explotación sexual y prostitución forzada generan enormes ganancias que financian grupos armados, carteles y organizaciones delictivas. Es un negocio oculto, pero lucrativo, que se sostiene sobre los cuerpos y el dolor de las víctimas. Romper este ciclo exige mucho más que discursos. Se requiere voluntad política, recursos, educación, empoderamiento y un cambio cultural profundo. Es necesario que las voces de las sobrevivientes sean escuchadas, que las sociedades se enfrenten al estigma y que se garantice acceso real a servicios de salud, atención psicológica y justicia. En toda América Latina, diversas mujeres han logrado romper el silencio y convertirse en activistas, desde líderes comunitarias en Colombia que luchan por la reparación, hasta madres buscadoras en México que exigen justicia para sus hijas desaparecidas. Ellas son la prueba viva de que la resiliencia y la dignidad pueden abrirse paso incluso en los escenarios más oscuros. Sin embargo, la tarea es titánica. La guerra, en sus múltiples formas, sigue alimentando esta epidemia silenciosa de violencia sexual. Mientras no se aborden las causas estructurales, la impunidad y la cultura del silencio, millones de mujeres seguirán siendo invisibles, atrapadas en un infierno que no aparece en los titulares. La esclavitud sexual en contextos de guerra es una herida abierta en la humanidad. No respeta fronteras, culturas ni ideologías. Su existencia revela el fracaso colectivo para proteger a los más vulnerables y la necesidad urgente de transformar la indignación en acción concreta.
Solo enfrentando esta realidad sin filtros, con políticas efectivas, justicia, acompañamiento y memoria, podremos empezar a sanar el dolor que atraviesa generaciones enteras y construir sociedades donde el cuerpo de ninguna mujer sea jamás un campo de batalla.